Mientras sigo con la tarea de ir relatando todas estas historias del exilio del general, tan caras a los recuerdos, me hago a veces una escapada, un espacio para sobrevolar la actualidad nacional, y por eso mis impertinencias a veces, pero es una manera de transmitirle quizá lo que me quedó de lo que aprendí del gran maestro, de lo que me quedó de lo que le escuché tantas veces hablar y de lo que uno ha ido aprendiendo de tanto que ha visto en tantos años. Pero bueno, hoy voy a hablar de una historia fantástica, de una de las cartas que me mandó el general a México. Como he dicho siempre, vamos a mostrarla la carta. La voy a poner, después la voy a poner yo en detalles para que la puedan leer, o sea, detengan la película y puedan leerla, la carta esta, porque es una pieza maravillosa de genialidad. Cada carta de Perón es eso. Y claro, como yo les vengo diciendo, no son las cartas, en realidad, sino cómo palpitaba el general en España, tan lejos de la patria, cómo palpitaba el país y cómo se ocupaba él y cómo estaba tan pendiente y al tanto de todo lo que sucedía. Por ejemplo, esta carta me la manda el 16 de abril de 1962 a México. Dice: he recibido su carta del 13 de abril pasado, en la que me adjunta el excelente artículo con que usted contesta al cretino de Pinedo en el diario Novedades de esa capital azteca. Está de más decir que no solo usted lo hace con la verdad, sino también con eficiencia. No solo la economía popular que usted menciona con tanta realidad es lo que ha sufrido con los desatinos de estos aprendices de brujo, sino que la economía nacional ha sido desequilibrada en grave forma por estos mismos desatinos cuyas consecuencias sufre hoy el país entero. Bueno, sigue la carta, ¿no? Que yo, como les digo, voy a hacer una copia ahora, voy a filmarla y la voy a poner para que en todo caso ustedes detengan la película y puedan leer lo que el general escribía. Todas estas cosas tan amadas, porque son amadas, porque son la gran importancia, si es que importancia tienen las cosas que uno ha vivido y los recuerdos que tienen. Y claro, esto viene a consolidar ese recuerdo de enamorado que tiene el pueblo argentino de Perón. Porque Perón era un ser humano que estaba pendiente antes de ser presidente, antes de ser el Perón que todos conocemos, y después en el ostracismo. No se imaginan ustedes cómo sufría ese hombre, cómo sentía tristeza por su frustración, porque él decía: imagínense si todo este tiempo que uno está acá inútil, sin hacer nada, nosotros hubiéramos estado construyendo el país, no se hubiera detenido el proyecto, no se hubiera detenido la marcha. Imagínense lo que hubiera sido la Argentina, 18 años en una lucha intestina de intereses mezquinos entre estúpidos y mala leche de tipos argentinos, como acá me habla de Federico Pinedo. Gente nefasta para la historia y el recuerdo de los argentinos. Entonces, quienes tuvimos la fortuna, la suerte
¿cómo vaya a saber qué haya sido de convivir esa época amarga de Perón? Porque no era en la época de las maduras, fue la época de las duras. Como ya lo he dicho en otros videos, eran épocas difíciles. Por ejemplo, yo ahora estaba en México y como lo digo acá en el libro, este que yo, en ese libro que come porque fue amigo de Perón al exilio, acá lo digo yo. Digo, la prueba de fuego. Digo, fíjense, bueno es recordar que no había una estabilidad económica que permitiera jugar demasiado con los tiempos. Vivir con lo opuesto y en tierras extrañas no permite muchas veces pensar con mucha propiedad. Pero cuando la voluntad y la pasión lo determinan, no existe imponderable que no pueda ser vencido, ni oportunidad que no pueda ser aprovechada. Esa fue la única realidad de aquellos tiempos. Con demasiada frecuencia se publicaban en los diarios México artículos descalificando al peronismo, firmado por las mejores plumas del universo democrático del imperialismo. Nos acusaban de vandálicos, que utilizando la barbarie, los peronistas habíamos quemado templos sagrados y que el peronismo estaba formado por turbas endemoniadas que habían saqueado la República. A Perón lo presentaban como un monstruo y a Evita como una prostituta trepadora que utilizaba a los pobres para saquear las arcas del país y guardar su botín en Suiza. La eterna historia de siempre. En fin, les pinto el panorama no para victimizar, porque no tiene sentido, sino para ubicarlos en el punto exacto del tiempo. Y allá lejos, en Europa, en España, estaba este hombre que desvelaba, imagínense las cartas. Yo calculo, de acuerdo a los cálculos que he hecho, Perón habrá escrito unas 40.000 cartas en su exilio. Imagínense lo que es, 40.000 cartas. Y no son cartas que las escribía con la computadora, las tenía formateadas la computadora. Son cartas pensadas porque a cada uno de nosotros que nos contestaba, que nos mandaba directiva, no pensaba, se involucraba en el problema y actuaba en consecuencia sobre cada tema. O sea, acá, por ejemplo, por decirle algo, dice, en efecto, dice, cuando nosotros caímos por el golpe militar de 1955, teníamos una finanza saneada desde que no debíamos un solo peso al extranjero. Poseíamos además una reserva financiera, y en ese tiempo era mucho dinero, 750 millones de dólares en caja, y una reserva en oro de más de 850 millones de dólares y estos han contraído una deuda de más de 3.500 millones de dólares. O sea, tenía que elaborar este argumento contestatario que enviaba y que ponía, imprimía con sus dos dedos y su maquinita de escribir. Por eso, a veces ustedes me ven un poco destemplado, a veces ustedes me observan un poco, una palabra fea, pero es la única que puede calificar exactamente el sentimiento, encabronado, porque veo la ligereza con que se nombra a Perón hoy. ¿Cómo explotan el nombre de Perón? ¿Cómo lo manipulan? ¿Cómo lo usan? Para hacer cretinada, para hacer verdaderas achurías. Y entonces uno que vio aquello, que vivió eso, ¿cómo no se va a indignar? ¿Cómo no va a sentir desprecio por estos seres inferiores que no solo que utilizan el nombre de Perón, sino que hacen daño con el nombre de Perón? Por eso cuando nosotros
los pocos que quedamos vivos, que tuvimos la fortuna de conocerlo, de oírlo, de saber cómo sentía y cómo pensaba, no nos alcanza la inteligencia para poder contener la bronca de ver estas cosas. Por eso somos tan meticulosos con los que prometen, con los que ahora, por ejemplo, van a proponer un proyecto de país en el nombre de Perón. Van a venir a decir que, que son peronistas y todos en el nombre de Perón. En fin, esto tiene que ser un mensaje no creativo, sino concreto y positivo. Esto tiene que dejarnos una enseñanza, porque así Perón dedicó tantas horas para que un perejil como yo le llegara un mensaje a un lugar remoto como era México en aquel tiempo. Quiere decir que Perón le ponía mucho cuidado a todos los detalles, hasta los más insignificantes, porque yo como he dicho en muchos videos y lo vuelvo a repetir y no me cansaré de repetir el cansancio, yo no me creo ni me creí nunca ni me creí que era un encumbrado. Yo soy un representante del pueblo, de los de abajo, con todos los condicionamientos y limitaciones que tenemos y tuvimos los pobres en Argentina, que no tuvimos acceso a la educación, que nos prendimos de las oportunidades sobre la marcha y que aprendimos con los golpes y que no se nos ha ido a la cabeza las cosas, sino que tenemos la suficiente lucidez como para poder mostrarlo hoy con la serenidad que requiere el momento histórico y decirles, miren lo que ha pasado, miren lo que se ha hecho, mientras ustedes o sus padres o sus abuelos, muchos de ustedes, renegaban de la bonanza que estaban disfrutando con el peronismo. Muchos que no saben lo que es la pobreza, porque hablan de pobreza y no hacen más que prender la luz o prender el calentador o la calefacción. Pobreza es no tener que comer, no tener dónde vivir, o sin tener un rancho que se llueve, no tener trabajo, no tener un sueldo por lo que uno hace. Eso es lo que vino a reparar Perón y lo logró en gran parte. Y nosotros fuimos testigos, nosotros digo porque yo soy uno de ellos, de la parte ocasa, el ocaso de ese gran proyecto. Nosotros no participamos en el gobierno. El gobierno de Perón estaba constituido. Yo tenía cuando empezó el peronismo 14 años, 15 años. Entonces, pero yo crecí con el trabajo, yo crecí con mi padre trabajando, todo, o sea, dignamente nos ganábamos el sustento. No teníamos prebendas, no nos llegaban los cheques, porque teníamos trabajo, porque Perón creó trabajo, porque Perón puso a funcionar el país y tenía proyectos, y tenía especialistas, gente muy importante, especialistas para pensar. Además de él, tenía un equipo de pensadores. ¿Qué es lo que carecen hoy todos los políticos? Carecen los políticos de planeamiento, de proyectos. Están repitiendo, resolviendo problemas como los bomberos, ver dónde conectan la manguera. Lo único que se preocupan, el único proyecto que tienen los políticos hoy es ver dónde conectan la manguera para apagar el incendio que se va a producir. No hay proyección de futuro. Falta marote, falta creatividad, inteligencia. Falta saber qué se va a hacer, no estar ahí dando vueltas en lo mismo, resolver un problema acá, otro allá y todos los días resolver problemas sin avanzar. En Argentina hay miles y miles de gente que vive de la dádiva,
No puede ser eso. Entonces, no nos dispersemos. Yo vengo a contar historias, vengo a mostrar historias, pero tengo la obligación, porque lo aprendí del maestro, de decir, señores, estamos parados, esto no funciona. Y esta es parte, estas cosas son parte, mire cuántas cosas hay acá, son partes de esa lucha silenciosa, sin luces, sin reflectores. En fin, compañeros, yo no soy candidato, así que no crean que estoy dorándoles la píldora. No, y además no estoy con ninguno, yo no apoyo a ninguno. Lo único que van a escuchar de mí van a ser que les voy a decir, señores, ¿qué traen ustedes? ¿Qué van a hacer? Y los voy a apoyar en medida de que tengan un proyecto. Y si no tienen proyecto, les voy a decir, esto es algo más de lo mismo, nada. Se acabó la sanata con nosotros los peronistas viejos. No sé si los jóvenes tendrán aguante y espalda para que los sigan mintiendo y engañando, pero a mí ya no. ¿Cuál es el proyecto? ¿Quién soy? Nadie, soy uno del pueblo. No tengo berretines. Soy del pueblo, de abajo. Soy de los de abajo, que está preguntando cuál es el proyecto. Mientras tanto, amigos, voy a seguir mostrándole estos recuerdos del general que me permiten trasladar de aquel ostracismo, de dolor, de indiferencia y de olvido de tantos años y ponerlos aquí sobre la mesa, para que sepan qué pasó, quién era Perón, qué hacía Perón. Entonces, a ver si nos ponemos de acuerdo. Gracias. Nos vemos en el próximo video.